Muchas gracias por la excelente plática, doctor Matus. Les pido a los expositores si fueran tan amables de subir al estrado tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas. Por favor, si aquí en el auditorio hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, siéntese libre de levantar la mano. Tenemos registrados 126 asistentes en línea y nos han enviado algunas preguntas. Voy a tratar de resumir lo más que se pueda e integrarlas varias en algunas preguntas claves. La primera es para el doctor Efraín Salas con relación a su tema. Si hay alguna diferencia con relación a la intensidad de expresión de los receptores hormonales para quedarnos más a gusto de brindar un manejo endocrino exclusivo. Es decir, aquella paciente que expresa 100% de receptores de estrógeno, 100 de progesterona, contra la que expresa quizás 60 y 30 o 40 y 20. Es decir, si la intensidad de la expresión, la fortaleza de la expresión de los receptores hormonales tenga algo que ver para la toma de decisiones. Bueno, en realidad, en algunos de los estudios, desde que se estudia tamoxifeno, inhibidores de aromatasa, y actualmente con nuevos fármacos se acepta que un receptor positivo, en la mayoría de los casos se acepta que sea desde el 1%. Sin embargo, lo que en análisis de estudios individuales se ha encontrado es que cuando la respuesta es del 10% o mayor, es un paciente que tiene buena respuesta en general a hormonoterapia. De pronto, entre 10 y 1 habrá grupos de pacientes que no responden igual que cuando es muy intenso, y definitivamente pues 1% sí es aventurado para decir que es realmente positivo, porque muchas de las veces, y no solo en México, en el mundo también, pues hay defectos de percepción, porque son escalas de percepción de un patólogo, pero arriba del 10% dese por hecho que tiene posibilidad muy buena de respuesta. Pero creo que la pregunta va encaminado a si nos da tranquilidad el manejo exclusivo antiendocrino hormonal cuando la expresión de receptores hormonales no es tan intensa. Sí, desde luego que da tranquilidad si no tiene otros factores de pronóstico adverso, como sería grado o índices de proliferación altos. En presencia de receptor positivo, incluso hay estudios donde sectorizan la positividad para el grupo de estrógenos solo y de progesterona negativo, y ese subgrupo todavía tiene porcentualmente mejor respuesta y sostenimiento a lo largo del tiempo de respuesta que si tiene los dos o progesterona solo. ¿Qué opinas, Juan Antonio? Yo considero que sin duda alguna, por indicación, el simple hecho que sea hormonopositivo te debe dar la tranquilidad para utilizar hormonoterapia. La respuesta de los pacientes no es tan rápida, sin embargo con hormonoterapia la puedes ver en el 4.º mes de tratamiento, y aunque tenga un Ki alto, en mi experiencia personal en el instituto, inicio con hormonoterapia. Alto me refiero a más de 20%, un luminal B, y en ese sentido no encuentro ninguna referencia. Tal vez la única diferencia es que la progresión se da más o menos en el mes 14, en el mes 16, pero sí te da la tranquilidad para iniciar con una hormonoterapia en enfermedad metastásica. De acuerdo. Hay una pregunta para el doctor Mainero con relación a el manejo conservador del carcinoma ductal in situ, es decir, se refiere a observación, no manejo conservador de no radioterapia después de cirugía conservadora, sino más bien cuando mantener en observación una paciente que tenemos diagnosticada con carcinoma ductal in situ. Esto es muy interesante. De hecho, actualmente existen 3 protocolos que se están haciendo reservándolo para carcinoma ductal in situ bien diferenciado, especialmente en mujeres después de 60 años de edad, en los cuales después del método de biopsia, que puede haber sido, la mayoría son lesiones no palpables y generalmente se hacen lesiones guiadas por ultrasonido o por mastografía. Y en este escenario, estos 3 protocolos están evaluando observación nada más. Y este es uno de los debates inclusive de los programas de detección. Una de las cosas que hemos identificado en los programas de detección de cáncer de mama es que se han incrementado muchísimo el número de carcinomas in situ. Muchos de estos son carcinomas bien diferenciados
y se ha creado el concepto desde los años 90 de lo que le llaman sobretratamiento. Si son pacientes que realmente no tienen una enfermedad que suele progresar, casi nunca evoluciona un carcinoma invasor, y meterlas a protocolos de cirugía, radioterapia y a veces incluir esta hormonoterapia en estos pacientes es un sobretratamiento. Entonces, LORIS, que es el primer protocolo creado para este escenario, va bien, obviamente los resultados no están, y podríamos predecir que sí, va a haber un número de pacientes con carcinomas in situ bien diferenciados, lesiones pequeñas en mujeres postmenopáusicas que sean observados periódicamente. El problema va a estar en convencer a las pacientes, ¿verdad? Porque tú puedes mostrarles la evidencia científica, pero la mayoría de las pacientes, cuando oyen cáncer, lo que quieren es algo terapéutico adicional, ¿no? Y esto lo vimos en otros escenarios, en diferentes situaciones, entre tratar y no tratar. Entonces, por lo pronto, ¿no? En este momento, no existe la evidencia suficiente para hacerlo. Ahora, el otro escenario es lesión pequeña que salió con margen negativo, no da radioterapia, que es el otro escenario, que ese también ha sido muy cuestionado. Si tuviéramos un radiooncólogo aquí, generalmente podríamos entrar en un debate muy interesante, pero la verdad es que la evidencia es lesiones pequeñas, bien diferenciadas, mujer posmenopáusica, con margen adecuado, no radiar es una opción, sobre todo cuando las mujeres tienen expectativas de vida de menos de 10 años. Muy bien. Voy a ir una con cada quien. Te toca, mi estimado Juan Antonio. Dice que hay dos preguntas para ti. Una dice que si existe alguna diferencia sustancial entre los diferentes inhibidores CD4, CD6 para el manejo del cáncer de mama. No estrictamente. Aquí yo te diría la diferencia sustancial es la experiencia que tengas en el manejo de la toxicidad y en el manejo de cómo hacer los ajustes de dosis. En el número global son muy parecidos en supervivencia libre de progresión. De hecho, ya tenemos reportes de supervivencia global en alguno de ellos, no aún en palbociclib, probablemente salga igual o mejor, no lo sabemos. Sin embargo, en números no habría como tal una diferencia. Básicamente es experiencia y un poquito ahí en pacientes pretratados, con lo que revisamos en el Paloma 2, podrías justificar palbo en ese subgrupo de pacientes. Sí, perdón. Juan Antonio, el perfil de toxicidad entre cada uno de los tres inhibidores más estudiados hace que uno tome como elección uno u otro. Sí te puede servir específicamente en pacientes hepatópatas o cardiópatas, puede ser un factor importante. La neutropenia, que es como el factor denominador en todos excepto abemaciclib en un 20% de las veces, no sería como tal un diferenciador excepto cardiopatía y hepatopatía. Digo, quizás toxicidad gastrointestinal por alguna condicionante previa para abemaciclib. Ya no tanto con la enmienda. Cuando nosotros comenzamos con el Monarca 2, sí había mucha diarrea. Con la enmienda y ajuste de dosis, realmente la diarrea disminuyó en forma importante y dejó de impactar en la calidad de vida de las pacientes. Pues ser fino en la evaluación de cada paciente será el justo punto de equilibrio. Sí. Y esta es pregunta para los dos. ¿Cuándo consideran ustedes que podría manejarse como estándar un manejo en adyuvancia en combinación, un manejo antiendocrino con inhibidores CD4, CD6? Ok, hoy están corriendo los estudios, específicamente el PALAS es el que nos va a ayudar un poquito con esa información. El tratamiento adyuvante con anti-CDK son 2 años, sin embargo, hoy no hay evidencia para recomendarlo en ese escenario. Habrá que esperar, yo creo que un par de años por lo menos. Siguen corriendo y los pacientes realmente, yo te diría, en mi caso vamos como en el mes 18 de seguimiento. Es llevarlos a 24 meses y de ahí esperar en qué momento se da la recurrencia. Yo creo que esto va para largo todavía. Va para largo. Todavía igual no hay información suficiente para recomendar, no. Pero en tu pensamiento crees que es algo factible que pudiera pasar, ¿cierto? Yo espero que sí. Mi expectativa es que sí. ¿Terapia más efectiva que nuevamente el esquema antraciclinas, taxanos, citotóxico? Yo pienso que sí. Okay. La experiencia que se ha tenido en el ensayo
de moléculas, incluso en otros tipos de cáncer, como fue, por ejemplo, trastuzumab. La curva es muy interesante de cómo se lleva de metastásico, cómo se lleva a evaluar respuesta patológica para llevarlo a estudios en etapa temprana. Y podemos así mencionar varias moléculas en donde ha ocurrido una experiencia muy similar. Si funcionó en metastásico, te va a funcionar en neoadyuvancia y te va a ir a la etapa clínica temprana también en un beneficio. ¿Qué tanto va a ser y en qué pacientes, con qué riesgos específicos? Será lo interesante saber, pero la tendencia o el pronóstico es que vaya a ser resultados positivos. Okay. De acuerdo, Muy bien. completamente. Y entonces, perdón, Efraín, lo mismo también entonces en neoadyuvancia quizás. Desde luego, porque en neoadyuvancia es muy importante. Yo creo que se le ha dado muy poco valor a la endocrinoterapia y ahora que revisaba el tema para compartirlo con todos ustedes, encuentra uno bases de datos enormes ya analizadas de respuesta patológica. Y si bien no tan rápido se van a alcanzar con hormonoterapia, más tardadamente sí se logran y esos pacientes se van a beneficiar. Yo creo que en la Europa y en la Norteamérica ha habido más paciencia para esperar eso que aquí en México, y eso refleja el porcentaje que Clau documentó, Claudia Arce. Entonces, yo creo que igual, seleccionando pacientes apropiados, va a ser así. De hecho, yo un conflicto personal que tengo ahora en mi práctica diaria es si a un cáncer de etapa clínica 3A por T3N1, receptor positivo, HER negativo, si estamos haciendo bien en darle quimioterapia de inicio. Entonces la evidencia se va a afincar y mi pronóstico es que se va a cambiar un estándar, quizás a muy pocos pacientes darles quimioterapia, a la mayoría darles hormonoterapia y a lo mejor la mayoría dar un paso hacia atrás y decir se van a operar y luego viene la terapia sistémica, porque no dan respuestas patológicas con quimioterapia. Esos pacientes no son sensibles a quimio, las respuestas patológicas están en menos del 10%. Y digamos que también los efectos secundarios a largo plazo de un esquema citotóxico cardiotóxico por excelencia, quizás se tendría que poner también sobre la mesa para determinar esto, ¿no? Desde luego. Yo subiría más en ese sentido en toxicidad a largo plazo los eventos tromboembólicos. Son algo que están reportados en porcentajes muy chiquitos, pero que pudiera ser ¿Les das ahí. aspirina a todas las pacientes con...? No. ¿No rutinariamente? No. Algunos En mi colegas experiencia sí lo no he usan, tenido problema. En mi Algunos colegas sí lo acostumbran, Sí. ¿cierto? Dar tamoxifeno y dosis y aspirina. ¿En forma profiláctica? Sí. Yo creo que si se agrega algún factor adicional para desarrollo de tromboflebitis, si no tienes la opción de un inhibidor de aromatasa como ocurre, pues no está mal que le des un antiagregante en la dosis correcta, porque el problema del uso indiscriminado de ácido acetil es que no se usa en las dosis correctas de antiagregación plaquetaria y eso llega a ser deleterio en el tubo digestivo. Muy bien. La última pregunta, además de extenderles las felicitaciones de varios de los que nos están viendo en línea, es para el doctor Mainero. Dice, ¿qué recomendación nos podría dar cuando la migración del ganglio centinela es hacia el territorio de la mamaria interna? Es muy interesante. Realmente no biopsiamos ganglios de la mamaria interna. En la práctica está descrito. Cuando haces, obviamente tendría que hacerse la prueba por radioisótopos. Linfogamagrama, por Porque supuesto. si lo haces con azul, pues nunca vas a ver nada ahí. Si lo identificas por radioisótopo, yo lo que le recomendaría es no hagan el mapeo linfático de la mamaria interna e incluyan el campo de radiación en la radioterapia. Muy bien. ¿Y podría meter tantito ruido nada más? Sí, Una pregunta claro. para mis colegas. Claro. La definición de hormonodependencia generalmente se hace en base al receptor estrogénico. ¿Estamos de acuerdo? Yo quisiera preguntarles el raro escenario en el que el receptor de estrógeno es negativo y el de progesterona débilmente positivo, si se animarían a tratarlo con hormonoterapia como única opción de tratamiento. Yo sé que es un evento raro y muchos consideran que inclusive es un error de laboratorio, O sea, pero pasa de vez en receptor de cuando estrógenos negativos con progesterona, positivo. ligeramente positivo. Ok. Ese es un grupo raro, lo vemos muy pocas veces, menos de un 20% de las veces. En teoría,
la expresión del receptor de progesterona positivo no sería suficiente para poder tener una adecuada respuesta de la terapia antihormona. Sin embargo, si nos basamos mucho en las guías internacionales, por definición sería positivo y podrías justificar dar el tratamiento. Sin embargo, la expectativa es que la respuesta va a ser inferior a lo que esperas en un paciente con el receptor de estrógeno positivo. De hecho, está estudiado para tamoxifeno, como pues tenemos prácticamente pues, más de 40 años de experiencia con tamoxifeno. Las escalas de respuesta clínica que se evidencian es que te va a dar posibilidad de respuesta entre 60 y 70% si los dos receptores son positivos, y eso cae hasta un 40-30% si solo el de progesterona es positivo. Evidentemente es mucho más fuerte tener un receptor estrogénico que un progesterona solo. Sin embargo, si vemos un progesterona solo y no está asociado a ningún otro factor de riesgo que lleve a quimioterapia, pues debe ensayarse hormonoterapia también. Lo que yo creo que es que no hay que tener la angustia de una no respuesta, el hecho de una no respuesta clínica pronta. Yo creo que especialmente en México, creo que la gente se angustia porque no responden. En las pacientes mayores, que es donde más lo hacemos, o que tienen comórbidos para no dar quimioterapia, les das hormonoterapia y ahí los tienes meses y meses y meses, y tú observas, como bien dijo el doctor Matus, a los 4 o 6 meses empiezas a observar respuesta, pero si le sigues 9 o 10, 12 meses, te va a hacer una respuesta progresiva con beneficio clínico. Ya será que ocupe un manejo local chiquito, radioterapia o algo en especial a gente mayor, pero lo que yo digo es que entre más tiempo pasa, más puedes lograr ver una respuesta, inclusive en los progesterona positivos solos. Sí, y finalmente me gustaría agregar un ejercicio que hago con los residentes específicamente en la consulta. Esto es, la supervivencia en todos los escenarios libre de progresión con quimioterapia es inferior. 4 a 6 meses en promedio la monodroga. El tamoxifeno por sí mismo te da 10.5 meses, el inhibidor hace 15 años te daba 11 meses, hoy te da 17 meses, como sea, si lo subes al fulvestrant, por ejemplo, te da 22 meses en el mejor de los casos. En todos los escenarios, la hormonoterapia es mejor que quimioterapia, primera línea en este subgrupo de pacientes. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por Gracias. valiosa exposición, por su enorme presencia aquí. Les pido tomen asiento y para finalizar, un aplauso, claro. Muchas gracias. No, muchas gracias.